Distintos académicos y referentes de la cultura se quejaron por el nulo presupuesto que estableció el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas. Inicialmente la Universidad de la República había solicitado 1.500 millones de pesos que no fueron contemplados. ¿Cómo se tiene que leer esto? ¿Qué repercusión tiene en nuestra educación? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Este miércoles se publicó una carta abierta firmada por varios universitarios de renombre en respaldo a la Universidad de la República, cuestionando su ausencia en la rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Entre los que adhieren al escrito está Rafael Radi, quien preside la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y que fue uno de los 3 principales referentes del GACH, que asesoró al gobierno durante la pandemia. También firmaron los ex rectores Rodrigo Arocena y Roberto Marcarián, los científicos Gonzalo Moratorio y Henry Engler, el historiador Gerardo Caetano, entre otros. Bajo el título Defendamos a la Universidad de la República, el escrito enumeró una serie de razones por las que la no inclusión en la rendición de cuentas genera debilitamiento en el país. El texto alude a la necesidad de un incentivo para alimentar la llamada fuga de cerebros hacia universidades de la región. Además, alerta que se perderá todo el camino transitado en innovación para la salud pública. Hacemos un llamado público a la sociedad uruguaya a defender a su universidad. En particular, exhortamos al Poder Ejecutivo a implementar el mecanismo del mensaje complementario para dejar sin efecto el recorte e incorporar a la UDELAR dentro del esfuerzo presupuestal, señala el texto. La universidad pidió 1.500 millones de pesos de incremento en 2023, apuntando a la recuperación salarial, atención de aumento de población estudiantil, hospital de clínicas y nuevas sedes. Sin embargo, estos pedidos no fueron contemplados. Y vamos a hablar de todos estos temas esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Agustín Cano, que es docente, licenciado en Psicología y además secretario de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Agustín, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Buenas noches, Gulmar. Es un gusto estar contigo esta noche. Bueno, es un tema importante, ¿no?, que venimos hablando ya desde hace algunos días. Lo decía en la introducción, 1.500 millones de pesos había solicitado inicialmente la Universidad de la República. No fueron contemplados, apuntaban a distintas áreas, ¿no? Recuperación salarial, el hospital de clínicas, el desarrollo en el interior, entre otros puntos. Recién veíamos un punto importante en todo esto con esa carta que recién explicábamos en el TEC Disparador con distintos académicos referentes de la cultura que se quejaban precisamente de esta situación. ¿Cómo tomás eso, no? Que distintos referentes, que además en la pandemia fueron muy importantes, hoy salgan a hablar y expresar este punto de vista? Bueno, creo que es un mensaje muy importante, muy contundente y muy significativo, ¿no? Porque es una carta que inicialmente reunió la adhesión, el respaldo, la firma de referentes de la ciencia, pero también de la cultura, de las artes, de las humanidades, de distintas institucionalidades, ¿no? De la Universidad de la República, pero también de distintos espacios del ecosistema científico, innovador, cultural del Uruguay, que respaldaron esa carta y que una vez que se hizo pública, en menos de 24 horas tuvo el respaldo de más de 4.300 firmas nuevas. Creo que eso permite observar lo que ha generado este mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento en ocasión de la rendición de cuentas, ¿no? Esa diversidad de distintos referentes que forman parte de esa carta también hace pensar, ¿no?, que esto trasciende lo político partidario, porque está como siempre sobre la mesa eso, ¿no? Desde que, bueno, la universidad quizás tiene un perfil, pero por lo que contás, en ese apoyo hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo y color, digamos. Sí, así es. Y es muy importante salvar este debate y esta discusión de cierto maniqueísmo político partidario, de esa suerte de campaña electoral sin tregua que a veces parece invadir todo nuestro debate, toda nuestra conversación pública, ¿no? Sino que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo por situar esta discusión en donde debe estar, que es en la reflexión sobre los horizontes, sobre el futuro, sobre las condiciones para construir una educación pública y en particular un proyecto universitario, científico, cultural
acorde a los desafíos que el país tiene, ¿no? Ahora vamos a ir a algunos puntos. Yo decía recién, 1.500 millones de pesos había solicitado la universidad en un proceso de estudio previo, ¿no? Que llega a esta cifra apuntando a distintas áreas que recién mencionaba. ¿Cómo fue ese proceso y por qué se seleccionaron estos puntos que la universidad entiende que son importantes? Bien. Yo simplemente te agregaría al resumen que hiciste del pedido de la universidad un punto que es muy relevante, que tiene que ver con atender al incremento de la matrícula. Exacto, ahora íbamos a ir a ese punto justamente, ¿no? Que es muy importante, que en los últimos años se dio además. Exacto, y que es muy relevante para entender el contexto en el que estamos parados, ¿no? La universidad ha tenido desde el 2020 un proceso continuo de pérdida de su presupuesto, que al final del quinquenio va a superar los 7 puntos. En ese contexto, además, solo en 2021 la matrícula universitaria creció 16 puntos. Esta cifra es enorme. Si uno la compara, por ejemplo, con el promedio de crecimiento anual de los 5 años precedentes, ese crecimiento, el promedio era de 4,2%. Y ahora saltó a 16, con una cantidad de horas docentes que se mantuvo estable, y los salarios docentes depreciados, ¿no? También la pérdida salarial va a llegar al final del quinquenio a casi 8 puntos. Entonces, ese punto de partida es un punto de partida muy preocupante porque tiene efectos concretos en el deterioro de las condiciones y la calidad de la enseñanza, en las dificultades para atender ese crecimiento de la matrícula y el crecimiento de la matrícula proyectado. Y como vos bien mencionabas, para atenderlo innovando con nuevas carreras que ya cuentan con el proceso de elaboración y validación académica, que están prontas para ponerse en marcha. Son 9 carreras, son carreras muy importantes, tecnologías de la química, la licenciatura en biotecnología, una tecnicatura en acompañamiento terapéutico en la Facultad de Psicología, una licenciatura muy importante en psicopedagogía, en conjunto con la ANEP, una carrera muy importante para la educación de nuestro país que hoy solo está disponible en el sector privado. Son algunas de las carreras que no se van a poder realizar si no se le da el respaldo presupuestal, ¿no? O sea, que esas carreras están en riesgo. Esas carreras hoy no tienen financiamiento. Además, hay un conjunto de carreras cuyo financiamiento, cuya viabilidad está en riesgo por la cuestión presupuestal. Por ejemplo. La tecnicatura en corrección de estilo de la Facultad de Humanidades es un ejemplo. Tiene casi todos sus cargos contratados, hay una precarización laboral consolidada y hay una política universitaria que se desarrolló para atender ese problema, que es el Estatuto de Personal Docente, que requiere también financiamiento. El Estatuto de Personal Docente fue una elaboración de muchos años de la universidad para poder proyectar la carrera docente. Hoy la universidad tiene una estructura docente, para que se entienda de lo que estamos hablando, donde el 70% de los cargos docentes son grado 1 y 2. Son los grados más bajos de inicio del escalafón. Un grado 1, 20 horas gana 14.000 pesos. 14.000 pesos. Exactamente. Un grado 1, 40 horas, el grado de inicio de la carrera, gana menos de la mitad de lo que gana el mismo grado de inicio si fuera docente en formación docente. Te quiero decir, la situación salarial de la universidad impacta sobre el conjunto de la institución y presenta distintos problemas. Uno es la disparidad respecto a los otros espacios de la educación pública, son los salarios más bajos del Estado. Que aparte de eso representa un desafío a la hora de retener el docente, porque seguramente se ve tentado de ir a dar clases en otro centro, ¿no? Exactamente. Y además el mundo universitario está internacionalizado. Los sueldos que paga la universidad no compiten con los que pagan las universidades de Argentina, Brasil o de Chile. Entonces, hoy nuestro país, no es la universidad, nuestro país tiene enormes dificultades para poder retener a jóvenes formados, para poder lograr el retorno de jóvenes formados que están en el exterior, que hacen su doctorado, su postdoctorado y no encuentran posibilidades en el Uruguay, aunque quieran volver. Entonces ahí hay un problema en la comparación con las demás instituciones del Estado, en la comparación con la región y en esa pirámide, digamos, en esas situaciones de la propia estructura de la universidad
que tienen esta exacerbación de cargos bajos, que tienen precarización, como te mencionaba con el ejemplo de la tecnicatura, que tienen dificultades para sostener la carrera docente y que eso necesita ser atendido. Eso se ha postergado. En los años de la pandemia, los y las docentes de la universidad sostuvieron los cursos, realizaron un esfuerzo extraordinario para hacer posible ese aporte que la universidad hizo a la sociedad en la atención de la emergencia sanitaria y social. Pero ese esfuerzo extraordinario no se sostiene en el tiempo. Es necesario generar una política que atienda a esta situación, ¿verdad? Nosotros queremos hacer mucho hincapié en eso porque es una situación que el país debe resolver, ¿no? Agustín, recién mencionabas el aumento de la matrícula, un 16% en 2021, que eso es tomado como una buena noticia, obviamente, ¿no? Pero eso también genera ciertos desafíos desde el cuerpo docente, tener docentes para poder atender esa demanda del aumento de matrícula y también personal administrativo. En ese sentido, ¿dónde está parada la universidad hoy, por ejemplo? Totalmente. La necesidad de incrementar la cantidad de horas docentes y del personal, los funcionarios técnico-administrativos de la universidad, es muy importante y es uno de los puntos, es el primer punto del pedido que la universidad hace al Parlamento, ¿no? Los procesos de construcción en la educación y en la universidad son lentos, requieren procesos de muchos años de consolidación de equipos, de proyección, de trabajo, y su deterioro y sus procesos de deterioro son rápidos y tienen efectos muy negativos en el largo plazo. Entonces, atender esta situación donde la matrícula creció 16 puntos y la cantidad de horas docentes se mantuvo congelada y los salarios bajaron, es una emergencia que el país tiene y que esta rendición de cuentas debería atender. Hablábamos recién de los salarios, ¿no? De los salarios sumergidos de los docentes. La universidad hizo un planteo que no fue contemplado. De hecho, también en la rendición se marca un incremento de un 2,80 y algo al final del periodo, debajo del 8% de la pérdida que tuvo en los últimos tiempos los docentes. ¿Cómo toman ustedes ese incremento que se marca ahí en la rendición? Supongo que insuficiente. Es absolutamente insuficiente. Y los mensajes que llegan son muy desalentadores. Se plantea como un aumento, un incremento de casi 3 puntos de una pérdida de 8, ¿no? O sea, vamos a tener una pérdida de 5 puntos y se nos quiere hacer pasar eso como un aumento. Realmente son situaciones que causan mucho malestar y mucha desazón. Nosotros mañana tenemos una instancia del Ministerio de Trabajo como asociación de docentes junto con los demás sindicatos de la universidad, donde vamos a hacer estos planteos y a escuchar también a ver qué planteo nos realiza el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Faltó diálogo en la instancia previa? No hubo. No fuimos convocados. ¿Y por qué crees que pasó eso? Bueno, no sé, ya que, ¿no?, lo que el Poder Ejecutivo realiza al Parlamento es un mensaje, el mensaje hacia la universidad ha sido contundente, ¿no? La universidad no aparece, el inciso de la universidad no aparece en la rendición de cuentas. Es muy fuerte ese mensaje. En el rubro salarial estamos excluidos con la peor situación. Como vos decís, al día de hoy, lo que aparece en el texto del mensaje del Ejecutivo es ese porcentaje de 2,8 al final del periodo. Pero además, solo la universidad aparece en el mensaje del Poder Ejecutivo para perder presupuesto y perder derechos. Con la pérdida del adicional del Fondo de Solidaridad, la universidad va a perder 15 millones de dólares por año. Eso equivale al presupuesto de la Facultad Veterinaria, para ponerte un ejemplo, para que se entienda, ¿no? Sería como que la universidad cerrara la Facultad de Ciencias Económicas o la Facultad Veterinaria. Esa es la magnitud de la pérdida, pero se va a traducir en una pérdida, sobre todo en la inversión en mantenimiento y en obra nueva e edilicia, que es esencial para atender el crecimiento de la matrícula y el desarrollo en el interior. A propósito de ese adicional del Fondo de Solidaridad que recién marcabas, es una pérdida de 15 millones de dólares. Te propongo escuchar qué fue lo que dijo el diputado nacionalista Sebastián Andújar, que estuvo aquí en TV Ciudad conversando con los compañeros de Ciudad Viva y se refirió a ese tema. Lo escuchamos y después seguimos conversando.
Tenemos que estar juntos con los contribuyentes porque siempre se les dijo que era transitorio y esto viene desde el año 2002, desde la crisis, y el transitorio ha durado 20 años. También tenemos que estar justos con la UDELAR, que adapta su presupuesto a ese ingreso. No es un ingreso menor, es un ingreso de 13 millones, casi 14 millones de dólares por año. No creo que prospere de esta forma, mismo dentro de la coalición. Lo que pretendemos es financiar a la UDELAR para que la UDELAR no pierda recursos si es que se quita el impuesto del Fondo de Solidaridad. Claro, pero ese impuesto iba básicamente a construcciones, ¿no? A infraestructura. Bueno, la UDELAR tiene esa libertad. Funcionamiento que era lo que pedían. Sí, la UDELAR tiene esa facilidad de administración de recursos. En este caso, ellos entienden que parte del Fondo de Solidaridad se utiliza para la descentralización y las obras de infraestructura. Está bien, es legítimo. Lo importante es que la UDELAR no pierda los ingresos y en eso tenemos que trabajar. Ahí Agustín, el diputado Andújar dice varias cosas, ¿no? Primero dice, tenemos que ser justos con los contribuyentes, porque hablamos de que esto era transitorio, duró 20 años, porque el Fondo de Solidaridad comenzó a implementarse en 2001. Primero, ¿cómo tomas esa lectura que hace el legislador? Bueno, son dos discusiones aparte, ¿no? El debate sobre las políticas y la estructura impositiva del país seguramente es un impuesto a mejorar o a suprimir mejorando los otros instrumentos que el país tiene. Ahora, de ninguna forma eso se puede traducir en que la universidad financie es la eliminación de ese impuesto, ¿no? Eso es inadmisible y implica un recorte de esa magnitud. Expresiones como esta ha habido varias y nosotros, por supuesto, tenemos la expectativa de que esta iniciativa no prospere con la consecuencia del recorte de la universidad, que la universidad sea resarcida en cuanto al recorte. Pero persisten todos los otros problemas, es decir, deberíamos estar discutiendo el proyecto y las propuestas que la universidad realiza en la rendición de cuentas, que además de la que mencionamos recién, de estas nuevas carreras, el desarrollo en el interior, de la atención de la matrícula, implica los programas en el Hospital de Clínicas. Son dos programas muy importantes, uno que tiene que ver con la atención del cáncer de próstata, un programa integral de atención y que implica una tecnología que hoy solo está disponible en el sector privado y a un alto costo y estaría disponible en el sector para la investigación, para la docencia y para la asistencia en el sector público a través del Hospital de Clínicas. Y otro es también un centro que atiende el parto humanizado y las situaciones más complejas del parto. Deberíamos estar discutiendo esas políticas, los horizontes, las proyecciones de crecimiento de la matrícula del Uruguay, que como vos bien decías, Wilmar, y comparto, es una excelente noticia y aún debe mejorar. Y parece que nos obligan a discutir migajas, porque se trata de eso, ¿no? Que no nos hagan una pérdida, una quita de esa magnitud, que no nos equiparen las licencias por enfermedad al sector privado, que es otra pérdida de derechos que está en la rendición de cuentas. Ayer nos dimos cuenta que reaparecía un artículo que había aparecido el año pasado y en el Parlamento se sacó, es decir, que los sectores políticos estuvieron de acuerdo en quitarlo y ahora reaparece, que le cobra un impuesto a la universidad cuando enajena un inmueble y ahora reaparece de la nada. Entonces nos obligan a estar en discusiones de ese tipo. Y realmente pensamos que debería ser otra la situación. Ahí Andújar también da a atender y abre esa puerta. Hay otros legisladores de la coalición que no están de acuerdo con ese punto, ¿no? De sacar ese adicional, por ejemplo, dirigentes del sector Ciudadanos del Partido Colorado, de Cabildo Abierto también. O sea, en ese sentido, ¿son optimistas de que esto no salga a partir de esas declaraciones, por ejemplo? Lo del adicional del Fondo de Solidaridad, nosotros tenemos la expectativa de que eso no salga. Pero también nos alarma que se nos presente luego eso como un presupuesto, como si nos estuvieran dando, al no quitarnos 15 millones de dólares, como si nos lo estuvieran dando, ¿no? Entonces, no queremos perder el foco, digamos, de una serie de temas que tienen que ser vistos en el conjunto de la reflexión y de la proyección educativa del país, ¿no? Fíjate, Wilmar, que es muy frecuente en el debate público y en el debate político en particular la apelación a esta idea de la crisis de la educación, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo esta política del gobierno hacia la universidad sino deteriorar
las relaciones entre cantidad de docentes, cantidad de horas docentes y la atención a una matrícula, deteriorar la capacidad de la atención desde el punto de vista de los funcionarios administrativos y de servicio y de la política edilicia de mantenimiento y obra nueva para esa matrícula, deteriorar las proyecciones académicas con instrumentos como que están diseñados para fomentar la carrera docente y la posibilidad de retorno de científicos del exterior, como el régimen de dedicación total, como las becas de postdoctorado, las becas de estudiantes. Se está cerrando esos caminos, se están deteriorando la calidad de la educación, mientras eso parece ir en paralelo con el debate de la crisis de la educación, ¿no? Hay una asignación directa de unos 7 millones de dólares a la Intendencia de Paysandú, no a la universidad, no va directo a la universidad, para la creación de un campus también en ese departamento. ¿Cómo lo toman ustedes esa iniciativa? Porque parto de la base también de que hay un montón de estudiantes que toman sus cursos en distintos centros del interior, y eso también supongo que para ustedes es una buena noticia porque le va a permitir y le permite a un montón de jóvenes poder acercarse también a un estudio a nivel terciario. ¿Esta iniciativa puntualmente cómo la ven? Bien, sí, el crecimiento en el interior es una excelente noticia para el país también. Es un logro de una política reciente de la universidad con el apoyo en la articulación con la ANEP y con los gobiernos departamentales, en donde la universidad instaló sus centros regionales. En el 2005, el porcentaje de la matrícula universitaria que estudiaba en carreras, en planes de estudio que se dictaban en los centros del interior, era un 5% del total. En el 2019 ya era de un 16% del total. Y las proyecciones es que crezcan en la medida en que se puedan desarrollar estas nuevas carreras, consolidar las existentes y desarrollar un nuevo centro que está previsto en la zona de Soriano, Río Negro, Colonia. Este tema particular que mencionás es un tema importante para atender una situación que tiene que ser atendida, que es la de la sede de Paysandú. Allí había un acuerdo entre la universidad y el gobierno departamental de Paysandú que preveía que en la rendición de cuentas se contemplara un porcentaje de un financiamiento para la Intendencia y otro financiamiento para la universidad. Lo que hace la rendición de cuentas es solamente dar el financiamiento de la Intendencia y no da la parte de la universidad. Esa es la situación. Pero además, lo cual es importante que dé esa parte del financiamiento de la Intendencia y resta ver cuál va a ser la política para financiar la parte que falta para que se pueda realizar la obra. Pero además es una asignación por única vez. Entonces, si se la compara con la quita del adicional, que son 15 millones anuales cada año, vemos también la diferencia que hay entre ambas cosas, ¿no? Agustín, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Claro, en un minutito ya seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Hablando de educación con Agustín Cano, hablábamos de todo un poco recién, Agustín, en el primer bloque, de matrículas, ¿no? Y también me quedé pensando en ese desarrollo que se da en el Uruguay, en el interior, en distintos centros, en ese incremento de las matrículas, que hay muchos casos de primeras generaciones de universitarios. Estamos hablando de miles que lograron muchos estudiantes poder llegar a nivel terciario. ¿Qué impacto tiene en todo esto que estamos hablando en este contexto, por ejemplo, esa situación? Sí, ese dato es bien importante, que habla también de cómo va cambiando históricamente la composición del estudiante universitario y habla de un proceso de democratización del acceso a la universidad, ¿no? Actualmente el 51% de los estudiantes y las estudiantes que estudian en la Universidad de la República son la primera generación de su familia en acceder a la educación universitaria. ¿51%? Uh-huh. Hay porcentajes altos también de estudiantes que estudian y trabajan. Hay una realidad de las características de la composición del estudiantado universitario que se ha diversificado y que, bueno, también requiere de políticas
que cuidan las trayectorias educativas, ¿no? También el pedido que la universidad realiza al Parlamento contiene un componente, por ejemplo, para las becas, entre otros de esas políticas, ¿no? Hay miles de estudiantes que toman esas becas, ¿no?, económicas para poder seguir estudiando, porque si no es muy difícil para ellos también. Sí, y actualmente se da la situación de que hay estudiantes que tienen podrían acceder a la beca, pero no existen los fondos, ¿no?, para que la tengan. Entonces, esa situación es la que se quiere atender. Ahora, en este contexto también hay un montón, debes haber escuchado, dirigentes del gobierno que dicen que el presupuesto de la universidad es enorme y apuntan a revisar precisamente ese presupuesto y quizás redistribuir algunos gastos para que la universidad funcione mejor. ¿Cómo tomas esas críticas que surgen desde el oficialismo? La tomo como discursos para justificar algo que creo que cuando se revisan los números, cuando se revisan los datos, cuando se analiza el tema en perspectiva histórica, cuando se analiza el tema en perspectiva comparada, no se sostienen esas afirmaciones, ¿no? El presupuesto de la universidad y el presupuesto de ciencia y tecnología, en comparación con la región, no digo con las universidades de los países industrializados, sino con la región, son presupuestos educativos que están por debajo del promedio. Pero a su vez la ejecución presupuestal de la universidad es muy buena. En la rendición de cuentas que realiza la universidad, los informes de ejecución, se puede ver con mucha claridad en qué ejecuta el presupuesto. Entonces yo a ese parlamentario le preguntaría a ver de dónde sacaría él. Y nosotros nos quedamos con la tarea de comentarle también de dónde sacaríamos nosotros para mejorar el presupuesto de la universidad, ¿no?, que necesita ser mejorado. Y cuando uno ve el sistema de ciencia y tecnología, también se encuentra con una insuficiencia muy importante, ¿no? Hoy el Uruguay invierte menos de medio punto en ciencia y tecnología, ¿no? Esa reivindicación que tiene ya mucho tiempo, del 6+1, ¿no?, que realizamos desde la Asociación de Docentes con mucha fuerza, los gremios universitarios, pero el conjunto de los sindicatos de la educación lo incorporaron, incorporar la reivindicación del 1% para la educación. Y lo historizo porque por ahí escuché que Gandini decía que nadie pedía por la ciencia, ¿no?, que la ciencia no tenía quien reclamara por su presupuesto, y es un error. Al menos hace 10 años que los sindicatos de la educación tenemos la consigna del 6+1, que implica ese 1% para ciencia y tecnología, y esta rendición de cuentas no va a mover la aguja, no va a hacer un avance en ningún sentido hacia ese horizonte. Sin embargo, el discurso y el título del gobierno ha sido y es la rendición para la educación y para la ciencia. Y desde el oficialismo se entiende que se está apuntando en buena dirección hacia ese sentido. ¿Ustedes no comparten esa visión? Nosotros no compartimos esa visión, pero tampoco la comparte la Academia Nacional de Ciencias, ni tampoco la comparte Investigadores UI, ni tampoco la comparten ninguna de las instituciones del ecosistema científico del país, porque no se sostiene esa afirmación. Esta rendición de cuentas contiene $4 millones para la ANI, que es una institución que tiene distintos programas, que tiene una estructura de funcionamiento. O sea, no está claro cuánto de esos 4 millones va a redundar en políticas de ciencia. Luego se pone en ese rubro lo que tiene que ver con las políticas de la industria audiovisual, que son muy importantes, pero por un lado es la traslación del ICAO y por otro lado no es una actividad que esté en el capítulo de la ciencia y tecnología, claramente, ¿no? Parece que se la pusiera ahí para engordar la cifra, o si no tendría que haber algún argumento que hasta ahora no hemos escuchado. Y entonces, de título de ciencia que es una rendición de cuentas para la educación y la tecnología y la ciencia, cuando ni siquiera se llega a recuperar lo perdido, cuando por algunos capítulos se plantean recortes, y cuando en la inversión en la ciencia es muy poco significativo el aporte,
realmente se parece una consigna de marketing que no se sostiene en hechos, ¿no? Entonces, esperemos que esto cambie. Nosotros estamos apelando ahora a sensibilizar a la sociedad, a poder discutir sobre estos temas, a poder intercambiar sobre estos temas. Apelamos a que el Poder Ejecutivo realice un instrumento que tiene, que es un mensaje complementario al Parlamento para atender estas situaciones, y apelamos al trabajo parlamentario, también a donde vamos a acudir y en las próximas semanas, ¿no? En los próximos meses. Agustín, te agradezco mucho tu visita aquí y tu tiempo en la OVE. Wilmar, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan con la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo. Que pasen bien. Chao.